Muy bien, quiero hacer un pequeño mensaje y si tienes tu Biblia, no tienes que ponerte de pie en este momento. Te tomaré en la próxima. Va a ser una lectura grande, pero vas a ver en el libro de Jonás. Y si tienes tu Biblia, te pido que vayas al libro de Jonás, como lo hemos visto anteriormente, de una gran caída que la encontramos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 3, como la cola del dragón tumbó un tercio de las estrellas hacia la tierra. Creo que es importante para ti y para mí que entiendas una pequeña mensaje, los peligros de un cristiano que recae. Quiero que lo veas, que te enseñé en este libro hace años atrás, que está disponible para ti en algunos de nuestros archivos. Está disponible para ti, pero esto es un compendio que me gustaría que recogieras y que lo tuvieses. Y segundamente, quiero que tú y yo te des cuenta que cuando hablamos de la naturaleza de recaer, que algunas veces tú y yo pensamos a alguien más en lugar de uno mismo. La Biblia dice que todos podemos caer. Todos tenemos la propensidad de poder caer. Entonces quiero que esto venga, asegurarme que viene a ti y que viene a mí y viene a cualquiera que esto le pertenezca. Entonces, los peligros de un cristiano que recae, voy a tomar todo el capítulo 1 de Jonás. Es un libro genial que nos ha sido dado por Dios y leído en la Reina Valera. Entonces el primero y dice: y vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló un navío, partía para Tarsis, y pagándole su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Versículo 4: mas el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una gran tempestad en el mar, que la nave pensó ser quemada. Versículo 5: y los marineros tuvieron temor de cada uno de llamaba a su Dios, y echando al mar los vasos que llevaban en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, sin embargo, había descendido a los costados de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6: y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios por ventura. Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7: y dijeron que uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: hebreo soy, y temo al Señor, Dios de los cielos, y que hizo el mal y la seca, y la tierra seca. Versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque el hombre sabía que él se había ido a la presencia de Dios. Entendieron que huía delante del Señor porque él se lo había declarado. Y el versículo 11: y le dijeron: ¿qué te haremos de manera el mar que nos quite aquiete? Porque el mar iba más y se embravecía. Versículo 12: y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y clamaron.
Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba a más, y se embravecían sobre ellos. 14. Y clamaron al Señor y dijeron: Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por el alma de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tu Señor has hecho como has querido. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furia. 16. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor y prometieron votos. Versículo 17. Mas el Señor se había aparejado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Los peligros de un cristiano que recae. Los peligros de un cristiano que recae. Es tan peligroso, es tan triste para Dios, para el cuerpo y la esposa de Jesucristo. Es tan doloroso para sus pastores, para sus padres, para sus parejas. Es tan lleno de poder que las entidades demoníacas, unos elegidos de Dios, empieza a caer y empieza a recaer. ¿Qué es tan peligroso? Podrías preguntar acerca de que un cristiano recaiga. ¿Qué es tan peligroso de esto? Bueno, primero hablemos de la definición de lo que la Biblia habla acerca de el recaer. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de que recaiga? En hebreo, cuando lees acerca de recaer, en hebreo significa meshuvah. Meshuvah en hebreo. Y significa alguien que ha volteado y muestra su espalda hacia cierto lugar. Alguien que se voltea después de experimentar. Significa meshuvah, significa recaer. Significa salirse del camino. Significa desertar la causa, la misión. Significa un defecto. Significa salirse de un lugar alto a un lugar bajo, cuando en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, escrito en hebreo, meshuvah, eso significa cuando recaes, y la Biblia habla al respecto. En el Nuevo Testamento, escrito primariamente en griego, peripipto. Peripipto, que significa, en el Nuevo Testamento, cuando lo lees, significa que te caigas hacia atrás, que te desvíes del camino correcto. Significa recaer sin darte cuenta. Significa caminar fuera de la verdad. Segunda de Timoteo 4:10, porque aquí estamos viendo que los demonios, Pablo fue, como estamos mencionando aquí, como Nicodemos, está hablando como él se ha ido, porque él ha tenido agape en su amor, en su presencia del mundo, y porque se ha recaído y porque se ha ido, porque ha tenido peripipto, él se ha caído hacia atrás, se ha desviado del camino correcto, se ha recaído, se ha salido de la verdad, ha dejado el lugar alto y ahora está en un lugar bajo. ¿Por qué? Porque ha amado este mundo, agape, más de lo que ha amado la relación con Jesucristo y su iglesia. Entonces encontramos a Jonás, la Biblia lo llama el profeta de Dios, que es peligroso recaer como cristiano. Vemos a Jonás, que fue a la ciudad llamada Nínive y fue a predicar sobre el juicio. Este profeta Jonás no quería ir. Entonces la Biblia dice que él fue y encontró
un barco que iba a Tarsis. Tarsis significa que estar quebrantado. Es bueno para ti y para mí que comprendas que si tú y yo nos encontramos o alguien que comparte con nosotros que nos estamos fuera del camino recto, que nos estamos moviendo fuera, aún y dejar la presencia de Dios, recaer es esencialmente es que te estás saliendo de la presencia de Dios. Entonces se movió a Tarsis. ¿Y qué es lo que va a suceder con Jonás? Como a nosotros, es que va a ser un lugar de quebrantamiento para ti y para mí. No es el corazón de Dios que para ti y para mí suceda, pero el recaer causa quebrantamiento, pero ese va a ser el resultado de ello. Es peligroso recaer como cristiano. Entonces encontramos aquí que Jonás, el profeta escogido por Dios, y aún así lo llaman profeta, aun que estuvo en medio de recaer. La Biblia dice que los regalos de Dios están fuera del arrepentimiento. Cuando Dios pone ese llamado en alguien, que aunque ellos se hayan equivocado, aún se queda dentro de ellos, y Dios hará todo en su poder más allá de su libre albedrío para poder traerlos en él y alinear el lugar con él y el camino. El que recae eventualmente es quebrantado y Dios utiliza su lugar para poderlo voltear. La Biblia dice en versículo 3 que lo llevó a Tarsis, que cuando yo me salgo de la presencia de Dios y dejar la palabra de Dios, va a haber un costo que pagar. Vean que hay unos que están viendo y que por la demanda del pago de ese viaje, sientes que no va a haber ninguna retribución en algunas áreas y cruzando ciertos lineamientos, ciertos límites, pero va a empezar un viaje como con Jonás, que va a estar en medio o al final. La Biblia dice en el versículo 3 que él pagó para poder ir a Tarsis por haberle dado la espalda a Dios y a su palabra, y fue desobediente y pagó el costo. Muchas veces no ves la necesidad de pagar el costo o el dolor que viene por haberte equivocado, pero al cierto punto en este viaje necesito un buen amén por aquellos como tú y yo que conocen la verdad de este principio. De nuevo, al siguiente, es que el barco iba hacia Tarsis y que había siempre un barco esperando, una agencia para poder llevar a alguien lejos de la presencia de Dios y de los principios de la palabra de Dios. Entonces, escucha esto de nuevo. Cuando Jonás se rehusó ir a Nínive, la Biblia dice había un barco que estaba esperándolo para llevar a Tarsis. Sabes que Satanás siempre tiene un crucero esperando para alguien que quiere salirse de la presencia de Dios, la pureza de hablar con él de los principios de Dios y su palabra, que Satanás tiene un crucero que sale más allá de Galveston, más allá de Miami, que cuando ese problema, que cuando cualquier cosa suceda en el corazón de un hombre o una mujer, que cuando empieza a torcerse, hay siempre una agencia que quiere tomarte, quiere sacarte lejos de la presencia de Dios y de la verdad de Dios. De nuevo, Satanás tiene un crucero, una línea de cruceros más grande que la que conozcamos los hombres, y siempre habrá una agencia, siempre habrá un lugar en donde te podrán querer llevar en el término largo en esa estación, en ese puerto. Y queremos decir aquí que el recaer últimamente esperando la presencia de Dios se encontrarán causando peligro
para las personas en ese bote. Versículo 4, la Biblia dice que envió un gran viento y agua y empezó a moverse y el barco empezó a destruirse. ¿Por qué eso estaba sucediendo? Estos eran marineros. Estas eran personas que conocían el mar, el océano. Estos eran viajantes, tripulantes de la temporada, expertos en este barco, y dejó la presencia de Dios. Y lo que estamos diciendo es que empezó a causar muchos problemas y muchas dificultades, no solamente para Jonás, pero todos los que iban dentro de ese barco. Es llamado los peligros de un cristiano que recae, no solamente para Jonás, pero para todos aquellos que se encuentran con tener el recaer en ese barco, en ese ministerio, dentro de ese negocio, dentro de esa casa, dentro de cada barco, agencia. Tú y yo debemos de tener cuidado conforme buscamos la profundidad de los hombres y las mujeres de Dios, que posiblemente el por qué hay muchas olas y guerra espiritual en tu vida, de los matrimonios, de las familias, de los negocios. ¿Hemos acaso navegado para poder recaer durante nuestras dificultades? Ahora escúchame en esto, porque no estoy compartiendo contigo y el corazón de este pequeño sermón con un tipo de enojo a las personas que recaen, porque tú y yo podemos recaer. Es para prepararnos a ti y a mí cómo manejar el recaer y para ver a través de nuestra alma, nuestro espíritu. Recuerda que Jonás, que dejó la presencia de Dios, la desobediencia de Dios, de su palabra, y ahora porque con él ese cristiano empezó a destruir esa parte desde adentro y afectar todas las personas que que estaban en ese barco. Ahora buscamos de nuevo la misma vida que vivimos y nos preguntamos si hay alguna parte en mi cristianismo que está recayendo, o algún cristiano que está recayendo, porque es peligroso para Jonás, para ese negocio, para esa casa. Es peligroso para ese ministerio. Puedo darte historia tras historia tras historia, subrayando la verdad de esto que estamos hablando. Estaba lleno de personas que no eran salvas. Aún la Biblia decía que este barco, y estaban empezando a orar, cada uno a su propio Dios con D pequeña. ¿Por qué está sucediendo? Esto no debe estar sucediendo. Los cielos están despejados y no hay olas grandes, y nuestro bote está decayendo, está quebrantándose, porque teníamos un cristiano que estaba recayendo y que él sabía sobre algo mejor. En tu bote estaba ese cristiano. Ahora esas personas que no eran salvos y las personas no salvas y las personas ocultas empezaron a preguntar ¿cómo podemos salvarnos? Empezaron a tirar lo que tenían en el barco para poder alivianar el peso y que se pudiese destruir el barco. ¿Y qué es lo que Jonás estaba haciendo durante toda esta tormenta? ¿Qué es lo que Jonás estaba haciendo? La Biblia dice que él estaba durmiendo al fondo del barco. El profeta estaba durmiendo. Dice la Biblia, dice que la Biblia te alerta sobre el espíritu de dormilón y te empieza a mover hacia ese camino corto y muy delgado, y viene de nuevo después de 30 años en donde está el espíritu de decadencia, en donde posiblemente que donde estabas en un fuego con Dios era tan activo, tan lleno en la vida de Dios, en las misiones, en llegar a las personas, y empezó a moverse para cualquier causa, cualquier razón,
que empezó a mover y empezó a traer dureza en el corazón y en su espíritu. Y ahora una lentitud y ahora que la palabra de Dios y la verdad está siendo predicada, es como si fuese que se empieza a dormir. Y ahora Jonás, ¿ves lo que estaba haciendo? Estaba en el fondo del barco y estaba durmiendo. Y empezaron a tratar de despertarlo. ¡Ey, despierta! Háblale a tu Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todo el capitán y las personas en el barco empezaron a dar cuenta, le empezaron a decir qué es lo que estaba sucediendo. Y finalmente el profeta Jonás empezó a compartir que era un hebreo, que era del linaje de Abraham. Entonces los llevó hacia Abraham y empezó a compartirles que había dejado la presencia de Dios, de que era la causa de todos los problemas y la razón por la que no había descanso y no había paz tomando lugar en las vidas de esas personas con las que él se rodeaba y durante este viaje en ese barco. De ese viaje en ese barco, y se dio cuenta que el recaer como cristiano era la causa de esa situación y que si esos mares eran calmados y la agencia era salvada, tenía que hacer una decisión acerca de Jonás, que era el cristiano que había recaído. Y ves, si estás observando, estás escuchando y muchas cosas vienen a tu mente y en situaciones, mientras nos movemos una conclusión en respecto a cómo manejar y qué hacer para las personas, los cristianos que recaen tal vez en tu casa, tal vez en tu negocio, tal vez en parte de tu propia vida. Es que tú y yo debemos comprender, tener el corazón para ellos, tener el deseo para orar por ellos y para remover el enojo, la amargura, el odio de las áreas de engaño. Eso debe de ser el corazón en respecto a el cristiano que recae, que se encuentra en ese momento. Y número 2, es conforme la verdad de Dios y su palabra y la debilidad te llevas al arrepentimiento y es presentado. Tú debes de estar en tu ministerio y en tu casa y en cualquier área en que te encuentres, que les des una oportunidad de nuevo para poder enderezar su camino de obediencia y de su palabra y su palabra. Entonces el hombre oró y le preguntó a Dios, le trajo gran juicio y tomó a Jonás, el profeta, y Dios le había preparado y le había llevado a la ballena que se comiera a Jonás. Entonces ven los peligros, no solamente para Jonás, sino para cualquier persona que está rodeado. El llevar una orca, llevar una ballena y que se lo comiera y lo sacara hacia la orilla del mar. Dice, no puedes ser comido por siempre. Dios quiere que que saque esa manta y renovar esa manta profética y tu llamado y tu comisión con esa entidad que lleva ante Jonás, conforme trabajó con Jonás, lo llevó a Nínive y empezó a hacer el trabajo de que Dios le había pedido. Entonces el principio para poder recaer como cristiano, no solamente para Jonás, sino para las personas que lo rodean y para devolver en la vida de Jonás. Veamos cómo algunas dificultades del cristiano que recae, te daré algunos. Espero que no estoy desmotivándote en este momento, pero quiero protegerte a ti y a mí, porque sabemos qué es lo que viene. Jeremías 3, 11 al 16. Causas, retos cuando recaes. Jeremías 3, 11 al 16.
Y me dijo el Señor, se ha justificado su alma, la rebelde Israel, en comparación de la desleal Judá. Entonces, sus acciones y la causa del por qué sucedió y de ir a Tarsis, que habrá una demanda de él para justificar el por qué esto está sucediendo. Bueno, el pastor era así. Bueno, ella hizo esto a mí. Esto es de tal manera. O esto es lo que sucedió. O ella dijo que era cristiano, pero después se volteó y me apuñaló. Vea esa justificación de que el que recae puede seguir para sus elecciones y decisiones. Y en Jeremías dice que el justificado se había respaldado. Dice, ve y clama en el versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dijo el Señor, no haré caer mi ira sobre vosotros porque soy misericordioso. Soy, dijo el Señor, ni guardaré para siempre el enojo. Versículo 13. Conoce, empero, tu maldad, porque contra el Señor tu Dios te has rebelado y tus caminos has derramado. Entonces vemos cómo le está pidiendo al que recae que reconozca su iniquidad y sus pecados, y le está pidiendo que actualmente le llame por lo que es y no darle un nuevo nombre o excusas como el mundo lo hace para cada pecado. No es una vida diferente en tu vida, no es un estilo diferente de vida. Esto es, reconoce tu iniquidad y tu transgresión ante ti primero, es el primer lugar. Segundo, ante la gente que está alrededor de ti, porque no has obedecido mi palabra. Y va y dice, oh, los extraños debajo del arbozo, dice, convertíos, oh hijos rebeldes, en el 14, dijo el Señor, porque yo soy vuestro Señor, y yo os tomaré de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Porque van a tratar de justificarse a sí mismos. Dios les está dando que reconozcan sus pecados, sus transgresiones ante Él y ante la gente. Aquí en Jeremías 3:13. ¿Cuáles son las razones? Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. Rebeliones. No es el trabajo de Dios traer juicio, es traer sanación. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Aquí hay otra causa. Dice, porque la vergüenza te ha devorado. Y tú estás en tu vergüenza y te estás encubriendo. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes, ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salud de Israel. Vean, la pureza, la vida de Dios es que la vergüenza, la vanidad es una entidad demoníaca que le da a alguien para sentirse sucio y apenado, que no sienten que pueden venir a Jesucristo a recibir su sangre, su limpieza. Quiero asegurarme que cualquiera que está viéndome, tal vez puedas encontrarse como en el lugar de Jonás y no estás en el camino que debes de estar. Tal vez estás moviéndote con cosas pequeñas. Quiero motivarte que no juegues con los pequeños. Que no juegues, la Biblia dice que no juegues con los pequeños zorros que son los que dañan el viñedo. Eran los pequeños zorros los que destruían los viñedos, las uvas, y empiezan, ve y regresa hacia los que tienen los brazos abiertos, y esa es la razón por la que Él vino, para traernos de un lugar de enfermedad a un lugar de sanidad. No dejes que tu vergüenza cause que no vayas hacia Él y vivas una vida en separación en el nombre de Jesucristo. Las razones, las causas y los retos. Aquí hay más, de nuevo, en Jeremías, versículos
5 al 8, es como Jerusalén estaba recayendo. Vean aquí cómo pueden continuar sucediendo que están recayendo en sus vidas. Vean lo que sucede. Porque han venido y han sido decepcionados y han sido rehusados, han decidido rehusarse y tener vanidad y ser orgullosos. Una de las razones para poder decaer es la decepción y después una vanidad de esos individuos para regresar y arrepentirse ante Dios. Lo que ha hecho uno es para poder salirse del curso de la izquierda a la derecha. Entonces tu Biblia dice que hay una decepción, Corintios 4:4, para los pequeños dioses de este mundo, con D pequeña, no se dan cuenta que no lo pueden ver con la luz de sus ojos en Jesucristo, que Él ha cegado sus ojos y no les ha permitido ver la gloria de Jesucristo. Y yo rompo esa decepción y esa confusión que recae a todo cristiano en el nombre de Jesucristo. Rompo el poder de cual sea la decepción o el orgullo o la vanidad y suelto el poder de la luz de Jesucristo, que lo puedas ver como Él es, la reflexión de Dios mismo. Proverbios 14:4, 14. De sus caminos será harto y el desviado corazón, y el hombre bien será apartado de él. Segunda de Pedro 2:22, porque aún que habían escapado, el Nuevo Testamento, aún después de haber escapado, hablando de las personas cristianas, la misma contaminación del mundo, Jesucristo, y aunque habían estado y habían sobresalido, después era mejor que al principio, era mejor para Dios que hubiesen conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, para regresar al mandamiento de Dios en donde los había liberado. Pero sucedió con ellos que acorde a la verdad, que Dios que el perro había regresado su propio vómito, y después está diciendo aquí que es imposible para aquellos que han venido al conocimiento de Jesucristo, que han venido a un entendimiento verdadero del poder, la Biblia dice, del poder de la vida por venir, para experimentar los dones del Espíritu Santo. En segunda de Pedro continúa diciendo que han experimentado las cosas profundas de Dios y han escogido caminar lejos y dejarlo. Hubiese sido mejor que no hubiesen conocido, tener el conocimiento de Jesucristo antes de haberlo experimentado en la salvación, la verdadera palabra de Dios en la revelación. Puede ser llena de su espíritu, experimentado la sanidad, las maravillas, los milagros. Sería mejor que no lo hubiesen conocido que haberlo conocido y enderezado su cuello y caminar lejos. Ahora están equivocándose con la sangre de Jesucristo. No quiero que encuentren ellos mismos en ese lugar. Santiago 5:19 menciona aquí: hermanos, si alguien de entre de vosotros ha errado de la verdad y alguno le convierte, sepa este tal, que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Última escritura, Lucas 15, 11 al 52. Todos conocemos la parábola aquí, como el padre y sus dos hijos, y uno de ellos fue y se alejó en los confines de Dios y su casa, y Dios se encontró en un lugar en donde hubo quebrantamiento. Ese hijo que se alejó, la Biblia dice que él vino a sus sentidos y aún a los sirvientes de su padre,
que hubieran tenido comida que comer, que dijo que cuando el hijo pródigo regresó a sus sentidos, y dice que cuando él estaba fuera de la pasión de su padre, corrió hacia él y lo abrazó. Y entonces quiero que veas la figura correcta de todos nosotros, pero especialmente a los que recaen, es que el corazón de Dios es que aunque el pródigo, el que había recaído, estaba tan alejado, pero el Padre siempre estaba buscando por él, aun cuando estaba alejado mucho de los ojos del Padre, estaba buscando en la dirección en donde él algún día fuese a venir. Y dijo que tenía tal compasión que fue hacia él, lo abrazó y le dio un beso. Entonces quiero orar por aquellos de los peligros de los que recaen como cristianos cuando nos encontramos y recaemos en la casa, en el ministerio, en el negocio, en un barco que puede afectar las cosas alrededor de ti. La guerra espiritual puede venir y muchas cosas pueden suceder. Entonces voy a orar por una sabiduría de cómo manejar esa situación en tu vida, en la mía, y confiar que Dios nos lo va a dar para que sobrepases.